La UNAM le da la más cordial bienvenida al auditorio Dr. Pablo González Casanova. A continuación, lo invitamos a escuchar con atención el siguiente mensaje de Protección Civil. En caso de sismo o contingencia, mantenga siempre la calma y sin correr, gritar ni empujar, diríjase a la puerta, salga del edificio por su lado izquierdo y diríjase al punto de reunión ubicado en el patio principal. Por su seguridad, siempre tenga presente estas medidas de evacuación. Una vez ahí, espere las indicaciones de la Brigada de Protección Civil. Gracias. La Coordinación de Universidad Abierta y Educativa. Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, se honra con la presencia de todas y todos ustedes en el panel Ecosistemas Educativos. Este evento es parte de las actividades del Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica, Principios Ecosistémicos para una Educación en el marco de las sociedades de la información y los conocimientos. El caso de estudio, el SUAYED. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED, en Ciudad Universitaria, y a quienes lo hacen vía streaming. Muchas gracias por seguirnos a distancia. En esta ocasión nos acompañan la jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, doctora María Elena Chan Núñez. La gerente de Capital Humano de Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro Público de Investigación de CONACYT, maestra Patricia Ávila Muñoz. Y como moderadora, la maestra Julieta Mónica Hernández Hernández, académica en la Dirección de Desarrollo Educativo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. A continuación les compartiré una breve semblanza de quienes nos acompañan en este panel. Doctora María Elena Chan Núñez. Es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de licenciatura en Pedagogía en la UNAM, en la Universidad Intercontinental, y de maestría en Comunicación en el ITESO. Obtuvo el diploma de estudios superiores especializados en educación a distancia a través del convenio UNAM París II y el diplomado de Innovación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara en la línea de Comunicación Educativa. Ha sido responsable de proyectos en el área de investigación de la Coordinación General del Sistema para la Innovación del Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara desde 1998. Ha fungido como formadora de académicos en diversas instituciones públicas del país y del extranjero desde 1988. En la línea de diseño curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales, habiendo impartido más de 200 talleres. Ha participado también en investigación y desarrollo de tecnología educativa en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales a nivel nacional e internacional, con apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet 2, CUDI, con el proyecto Desarrollo de un Repositorio Nacional para Objetos y Redes de Objetos del Aprendizaje, así como el proyecto Metodologías y Procedimientos para el Diseño, Desarrollo y Utilización de Objetos de Aprendizaje, promovido por la Red Universitaria Nacional de Chile en el marco de los apoyos a la formación de redes de colaboración de la Comunidad Económica Europea y recientemente en el proyecto de Normas Abiertas para la Educación en Línea con la Universidad de París X Nanterre y Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene diversidad de publicaciones en libros, artículos y ponencias. Maestra Patricia Ávila Muñoz. En la actualidad es gerente de posgrados en Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Centro Público de Investigación de CONACYT, donde también fue gerente de investigación. Colabora como consultora de proyectos nacionales e internacionales en temas de educación a distancia, comunicación educativa, uso de medios de la educación y diseño instruccional. En el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, ocupó diversos puestos directivos. Como titular de la Coordinación General de Investigación y Desarrollo de Modelos Educativos, coordinó proyectos internacionales de la Organización de Estados Americanos, la Agencia Interamericana de Desarrollo de los Estados Unidos de América y de la UNESCO. A nivel nacional, ha participado en programas de educación para los medios, desarrollo de diversos posgrados, en el modelo pedagógico para la creación de la televisión educativa en México, EduSat, entre otros.
Tiene experiencia docente en diversos niveles educativos. En la actualidad es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado diversos artículos y obras especializadas en temas de pedagogía, comunicación educativa, televisión educativa y sobre el desarrollo de la tecnología educativa en América Latina. Pertenece a diversas redes y asociaciones de profesionales y fue presidenta del consorcio Red de Educación a Distancia CREAD. Tiene estudios de pedagogía, comunicación educativa y de relaciones internacionales. Maestra Julieta Mónica Hernández Hernández. Es pedagoga, coordina cursos y diplomados presenciales a distancia y en línea en el área pedagógica didáctica. Participa en la investigación de estrategias de aprendizaje y enseñanza, formación de tutores en educación abierta y a distancia, formación docente en educación media superior y superior, docencia y TIC y educación mediada con TIC. Ha elaborado diferentes artículos y capítulos publicados en libros y páginas web sobre formación docente, diseño instruccional, sobre ser estudiante, sobre el asesor, elaboración del material didáctico, educación mediada, visión psicopedagógica, entre otros. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales sobre formación docente y tutores. También ha asesorado a diferentes instituciones en aspectos educativos, como la UNAM, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Salle, CONAPO, la Secretaría de Marina, etc. Es profesora de la licenciatura en Pedagogía en la modalidad a distancia. Actualmente está adscrita a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Les recordamos nuestra presencia en redes sociales y los invitamos a participar con sus menciones utilizando el hashtag Ecoseduca, interactuando en Twitter con @coaedunam, @ecoseduca y en Facebook /Coaed y /Ecosistemas Educativos. Cedo la palabra a la maestra Julieta Hernández. Bueno, bienvenidos a esta sesión de trabajo. Agradecemos también el que nos acompañen y compartan su experiencia con nosotros sobre el tema. Sé que es un tema amplio. En este caso vamos a abordarlo el tema sobre ecosistemas educativos. La dinámica es, hacemos su presentación y después hacemos un diálogo con nosotros y después con el público. Entonces le cedamos la palabra a María Elena, primero para ti. Patricia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí compartir la mesa con la doctora María Elena Chan, que es una antigua colega y que hemos transitado juntas algunas veredas, caminos, carreteras y autopistas en este tema de la educación a distancia. Hemos compartido muchas experiencias, algunas muy buenas de las que nos sentimos hasta orgullosos y en otras hemos tenido nuestros tropiezos, pero es que era parte del aprendizaje cuando apenas estaba instrumentando la educación a distancia en las universidades. Así que tienen prohibido hacernos cuentas, pero pues ya eso les dará más o menos un panorama de quiénes somos. Bueno, agradezco la confianza depositada a la doctora Conchita Barrón por la invitación que me hizo para participar en este foro y sobre todo a Julieta Hernández, que pues tuvo la confianza de invitarme a platicar sobre este tema. Voy a hacer una muy breve presentación de lo que son los ecosistemas educativos para que tengamos una puesta en común. Esto me parece importante porque va a ser como el punto de arranque para que después generemos una dinámica de discusión, de comentarios y de intercambios que me parece también muy importante. Entonces la parte más, entre comillas, conceptual, sí, para tener nada más el panorama general y cuando ya pasemos directamente al intercambio, pues yo creo que será mucho más rica ya hablar sobre experiencias concretas o sobre nuestras vivencias. Entonces, ¿no lo controlo? Acá. No sé, ¿es este? Disculpen. Me están grabando, válgame. ¿Para dónde disparo? Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a... hice un pequeño guión para no salirme porque me hizo mucho énfasis Julieta que tenía que tardar solamente 10 minutos.
Entonces, como buena aprensiva que soy, entonces me estuve cronometrando y para no rebasar demasiado tiempo, entonces hice un guión que voy a seguir, más o menos me voy a permitir leer algunas partes, comentarles otras para que más o menos cumplamos con los tiempos establecidos. Bueno, el punto fundamental o el punto de arranque es tener que definir qué es un ecosistema. El término, como ustedes obviamente saben, proviene de la biología. Cada vez que hablamos de un ecosistema siempre estamos hablando o estamos pensando, imaginando paisajes, estamos imaginando animales, estamos imaginando una serie de contextos propios o derivados de la biología. Y es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas una serie de plantas, animales, como ya mencionaba, con su ambiente. Las especies que lo conforman, incluyendo las bacterias, los hongos, las plantas y animales, dependen unos de los otros. Es decir, que no es fácil alterar el ecosistema. Si falta uno de ellos, seguramente habrá unos cambios importantes y fundamentales que van a alterar a partir de los 6 años se vino, su familia lo trajo a vivir a Estados Unidos y todo su desarrollo personal, profesional ha sido en este país. Bueno, la teoría ecológica de los sistemas consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes escenarios en los que se desenvuelve y que influye en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y de relaciones. Según esta teoría, cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una serie de sistemas que se superponen. Tiene como una manera de representarlo gráficamente de forma más sencilla, es esta, ¿no? Entonces tiene como otras teorías educativas a la persona en el centro del ecosistema y está conformado por microsistemas, es decir, lo que está más inmediato a la persona, que es el nivel más inmediato donde se desarrolla el individuo. Estos escenarios son la familia, los padres, la escuela, los materiales educativos, el espacio físico, en fin, integra elementos de todo el sistema que es la población, el medio ambiente, la tecnología y una serie de relaciones organizadas al interior de cada uno de ellos. En el segundo nivel se encuentra el mesosistema. El mesosistema está conformado por otros entornos inmediatos donde la persona participa de manera activa. También se puede entender como la vinculación entre microsistemas, o sea, una serie de microsistemas unidos, como por ejemplo la relación entre la familia y la escuela, o la relación entre la familia y la comunidad, o el club, o el grupo de amigos. Están también los clubes deportivos, están las asociaciones estudiantiles, están los cibercafés y otros espacios educativos donde se vinculan diferentes microsistemas. El exosistema es una área adicional que se refiere a los diferentes entornos que intervienen sobre la escuela y en que los estudiantes no participan directamente, pero sin embargo recibe su influencia. Tal es el caso del diseño de la política educativa o el diseño de los planes y los programas de estudio o la relación que mantienen los profesores con sus colegas o la organización de la comunidad donde ellos no tienen una injerencia directa. Finalmente tenemos el macrosistema, que realmente incluye y envuelve a todos los demás, que está referido a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones y los contextos en los que se desarrolla la persona y los individuos de su sociedad. Esto tiene que ver con los valores culturales, con los valores sociales, con las costumbres, con factores biológicos o psicológicos del medio ambiente en el que él está. Se habla también, después de esto, de un cronosistema. ¿Qué es esto del cronosistema? Que todos estos sistemas, macro, micro y meso y exo, son válidos en un periodo de tiempo, no necesariamente están permanentemente o no existen de manera permanente o sistemática, entonces estos se pueden ir modificando al paso del tiempo, por eso el cronosistema, digamos que también tiene una vinculación por ahí directa.
El ecosistema educativo es integral, multifactorial, con muchos actores, por lo cual es necesario tomarlos en cuenta en la gestión educativa. Es decir, cuando vamos a generar planes y programas de estudios, cuando vamos a operar una escuela, cuando vamos a desarrollar un programa de formación a distancia, etcétera, hay que tomar en cuenta todos los factores. Algunas veces se puede ingerir en ellos para el desarrollo de nuestra propuesta educativa, otras veces no, pero sin embargo tenemos que tenerlos presentes en todo momento. Ya habíamos mencionado que de acuerdo a la terminología ecológica, el lugar donde se desarrollan las formas de vida se le conoce como biotipo, y al concepto de comunidad de organismos vivientes es un espacio concreto que se le llama biocenosis. En el sistema educativo formal, que va desde la educación inicial, pasando por la educación no formal, por la educación informal, por la primaria, la secundaria, en fin, hasta llegando a los posgrados y demás, un biotipo es la infraestructura material y la biocenosis es la comunidad de educadores y educandos. La relación entre ambos se conoce justamente como sistema educativo. Está fácil, ¿no? ¿O no? Bueno, con esto, bueno, ¿qué vemos? Que en un sistema tradicional educativo, pues la escuela prácticamente es el núcleo ecológico natural de los sistemas educativos. Hoy día que hablamos también de la educación a distancia, bueno, ya influyen también otros factores, ¿no? El aula es la unidad ecológica primaria de la práctica educativa a nivel institucional. Digamos que es el nicho ecológico natural y básico para llevar a cabo cambios e innovaciones educativas. Ya sea un aula física o un aula virtual, es un ecosistema para favorecer la acción educativa, en donde los individuos se comunican e interrelacionan cara a cara o a través de los medios. Todo ello en conjunto configura un espacio de aprendizaje complejo. Desde una metodología ecológica no deben cerrarse los ambientes de aprendizaje al aula como unidades ecológicas, sino que deben abrirse a un currículum mucho más amplio e innovador, de manera que involucre otros recursos de información y contenidos que se presentan en la web. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque cuando se empieza a hablar de los ambientes ecológicos o de la ecología educativa, estaba siempre vinculado a los espacios tradicionales del aula, y hoy día tenemos que abrirlo también a los espacios educativos o la educación a través de otros recursos, ¿no? Para terminar, dado que las tecnologías de información y comunicación forman parte de nuestra vida social y escolar, no quiero dejar de señalar que existen también ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje. Sabemos que no existe una única teoría para aprender con tecnologías, hay muchísimas. Hay una gran gama de teorías e incluso de modelos de enseñanza que se encuentran de una u otra manera y que tienen que ver con la teoría constructivista, el conectivismo o el aprendizaje como una red. En fin, podríamos hablar como hasta de 10 teorías de aprendizaje diferentes, teorías o modelos de aprendizaje diferentes que se vinculan mucho con el uso de la red o con el uso de las tecnologías. Pero bueno, estos serían algunos ejemplos de lo que serían las llamadas pedagogías contemporáneas, ¿no? Este tipo de teorías que las respaldan. Las tecnologías forman parte de la vida cotidiana de todas las personas, lo que tiene consecuencias en la forma de gestionar el conocimiento. Está provocando una ruptura de las fronteras clásicas entre distintos tipos de aprendizaje, como el formal, el no formal o el informal. A partir de la aparición de las redes y de las tecnologías, sobre todo en los últimos años, que ha tenido un gran desarrollo y un gran impulso, nos ha venido a transformar la vida, ¿no? Nos ha a transformar la vida como docentes, como estudiantes, como generadores de programas educativos y en fin, todo lo que tiene que ver con el mediante flujos de información en un medio físico que proporciona el soporte para dichos flujos, o sea, a través de un recurso, de una herramienta tecnológica, podemos tener acceso a una serie de elementos ecológicos educativos.
En los ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje, las personas se integran a una comunidad con métodos educativos, políticas, reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo, y pueden coexistir de manera que sus procesos están interrelacionados y su aplicación se basa en los factores físicos del entorno tecnológico. ¿Por qué en la lámina aparecen los entornos virtuales de aprendizaje? Porque estos entornos virtuales de aprendizaje que hacen uso de estas tecnologías están incorporando ecologías tecnológicas para que después podamos llevarlos a cabo a un proceso de formación, de socialización y de aprendizaje mucho más complejos. Y pues a grandes rasgos, esa sería mi participación. La otra parte, presentación. Bueno, en lo que aparece la presentación que yo les quiero compartir, recordaba yo que justo una de las situaciones en las que coincidimos, Patricia Ávila y yo, recuerdo que más o menos en el 95, hicimos un encuentro internacional de educación a distancia en el que el tema eran los ambientes educativos virtuales, le llamábamos, ¿no? Y lo que es muy curioso es que ahorita estamos muy familiarizados con el término ambiente educativo, ecosistema educativo, pero en el 95 eso no era común, o sea, el concepto de ambiente no era fácilmente aplicado, y además, más bien el problema que nos estábamos planteando en ese tiempo eran cómo trabajar el concepto ambiente cuando estábamos hablando de lo virtual. Pero imagínense, bueno, para muchos los más jóvenes tal vez ni lo puedan pensar, de que para nosotros como adultos de ese tiempo, digamos, para hablar del entorno, de la plataforma, ¿no? Cuando estábamos en ese tiempo era probablemente WebCity, ¿no? Una de las que utilizábamos, como decir Moodle ahora, cualquier plataforma. Para nosotros verlo como un ambiente era hacer analogías con lo físico, y era el modo como nos acercábamos a eso. Ahora el problema es otro, es un poco lo que les quisiera plantear en la presentación. Yo concuerdo con lo ya presentado y me ayuda lo presentado por Patti, en el sentido de que como definición, yo nada más diría que cuando hablamos de ecosistema, con el apellido que le pongamos a ecosistema digital, o en este caso ecosistema educativo, el ámbito o desde donde yo lo estaría tratando de plantear, y también habría que decir que venimos de un grupo de trabajo que hemos estado en una red en la que justo participamos con la UNAM, que es la RISAE, que es una red de investigación sobre sistemas y ambientes educativos. Luego conformamos un doctorado en sistemas y ambientes educativos y nos dedicamos mucho en la línea, por ejemplo, a la que yo me dedico es en sistemas y ambientes educativos, pura redundancia. Y entonces, en ese sentido, venimos trabajándolo desde el ámbito de lo que le llamamos la ecología humana. ¿Y cuáles son esos axiomas desde donde la ecología humana ve el concepto de ecosistema? Están ahí frente a ustedes. O sea, tiene que ver con algo que ya mencionaba Patti, la interdependencia como un elemento esencial dentro de un concepto ecosistémico. Cada una de las unidades tiene que tener acceso al medio, es decir, si alguien no tiene acceso al medio, no está dentro del ecosistema. O sea, básicamente son los que tienen acceso. Cada unidad tiende a conservar y expandir su vida al máximo. O sea, si esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero cómo aprovechamos lo que ahí se da, sea información, sea intercambio de cualquier tipo de cosa, de afecto, por ejemplo, ¿no? Las limitaciones sobre la capacidad adaptativa no son indeterminadas, es decir, nos damos cuenta de cómo se adaptan los sujetos a las situaciones o a los entornos, y la adaptación es un concepto central en el concepto de ecosistema, ¿no? La adaptación tiene una connotación muy fuerte, y toda unidad está sometida a lo que son los factores o el aspecto temporal, es decir, entendemos el ambiente como un cruce de coordenadas espacio-temporales, que también de alguna manera Patti lo estaba planteando, ¿no? Cuando hablas del el cronosistema, ¿no? Finalmente siempre cuando estamos hablando de ecosistemas tenemos coordenadas, más estamos hablando de virtualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que decíamos, en un ambiente virtual tipo plataforma, la sucesión de espacios que entendíamos como el ambiente, estamos hablando de una definición del 95,
decíamos, hay un espacio de información, de producción, de interacción y de exhibición. ¿Por qué? Porque lo hacíamos en una analogía a uno de los pocos autores que habíamos encontrado en educación, que hablaba de la educación preescolar, imagínense, ¿no? Como espacios dentro de la sala del jardín de niños, en donde esas cosas sucedían. Y nosotros tomamos esa analogía para decir, bueno, en un aula virtual lo mismo, hay espacios de información, interacción, producción, exhibición. Pero fíjense cómo en un entorno virtual no es que las tengamos como lo vemos en el espacio físico, sino que más bien es una sucesión por momentos. O sea, en algún momento estamos aquí, luego vamos allá, incluso en el Facebook, ¿no? Si uno lo ve como un entorno, uno va cambiando de espacio. Trasladamos conceptos que son conceptos con los que se ha estudiado el ambiente o el medio ambiente, qué tanto nos sirven y qué tanto desde el punto de vista de complejidad para poder acercarnos a los sistemas son conceptos puente. Por ejemplo, hay toda una tendencia para hablar de aprendizaje situado, que a lo mejor algunos de ustedes manejan o dominan, y que nos habla de que el estudiante aprende mejor cuando está contextualizado lo que está haciendo, ¿no? Como que en ejercicio directo sobre la cosa y practica y aplica. Y eso es lo que le llaman situación. Yo aquí hice como 3 paquetes de conceptos ambientales o sistémico-ambientales que son aplicables al estudio de los ecosistemas educativos. La aproximación, si ustedes lo ven, los paquetes deliberadamente están en una lógica, ¿no? No sé quiénes las distinguen y si podemos hacer un poco de interacción ahorita y empezar el diálogo. ¿Qué constituye la diferencia entre los 3 paquetes de conceptos, ¿no? En el primero, por si no se alcanza a leer bien atrás, está contingencia, situación, memoria, coyuntura y trama, ¿no? Que son conceptos fíjense cómo cualquiera de esos, si yo digo voy a observar un ecosistema, puedo observar la trama, ¿qué será eso, no? O puedo observar la coyuntura, o puedo observar la memoria que se va generando dentro de un determinado ecosistema, por poner un ejemplo de unidades analizables, ¿sí? Si yo me voy a las de en medio, yo puedo, y nosotros empezamos mucho por ahí, como tratar de observar la representación de la realidad. ¿Cómo se trataba de representar? Y eso, los que han trabajado, por ejemplo, con laboratorios ubicuos, lo saben. ¿Cómo represento lo que sucede en un laboratorio real en un laboratorio virtual? O cómo represento un diálogo entre personas, por ejemplo, un debate, cómo lo represento en un entorno. Siempre tuvimos ese problema como de cómo llevo algo que sucede en un aula o en un espacio real, cómo lo voy a representar en un espacio virtual. De ahí nace incluso todo lo que es la tendencia de objetos de aprendizaje, es pura representación, ¿no? Representación del contenido. Pero si me voy más atrás, cuando uno dice, ¿cuándo nació la virtualización? ¿Quién tiene idea como de los primeros intentos humanos por virtualizar algo? ¿Perdón? Desde siempre, dice Víctor, ¿no? O sea, ¿qué es desde siempre? Los libros, ¿alguien va más para atrás? ¿Alguien da más? ¿Perdón? El tallado en la piedra, la pintura rupestre, ¿no? Por ejemplo, es la evocación de algo que no está presente, y eso ya es virtualizar, ¿no? Entonces, para nosotros las representaciones de algo que se evoca porque no está presente, y es por eso es representación, tiene que ver necesariamente con la forma como virtualizamos realidad, sea que la llevemos a la pantalla, como sea que hagamos, por ejemplo, un esquema en un pizarrón, ¿no? O hagamos una representación teatral. O sea, de pronto el concepto de representación tiene un peso muy significativo en lo que es la noción ecosistémica. Hay cosas que son representación y cosas que son realidad, pero estamos como en esa, por ejemplo, los emoticones, ¿no? Usamos el emoticón como representación de nuestra emoción a la hora de hacer conversaciones en el chat, pero no sé, esa conciencia de cómo usamos las representaciones, cuando las representaciones las confundimos, ¿no? Con realidad, etcétera. O sea, hay un montón de temas ahí, pero básicamente fíjense lo que tiene el paquete de en medio: representación, interacción, experiencia, vivencia,
performance entendido como tanto esta cosa teatral que supone una escenificación, como performance lingüístico, que es mucho el concepto de Chomsky sobre competencia lingüística. Performance es competencia, ¿no? Cómo intervengo realidad, cómo actúo sobre una materia y la transformo, eso sería performance. Adaptación, ¿no? Decíamos. Y por último, el último paquetito de conceptos abajo, entorno, unidad ecológica mínima, espacio, forma, constelación, atmósfera, red, ambiente. Solo por poner algunos de los conceptos que son como identificables. Nosotros les llamamos unidades analíticas de lo ecosistémico, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común cada paquete? O desde dónde ustedes los están leyendo o interpretando. Díganlo fuerte, díganlo fuerte. ¿Cuál es la clave de clasificación ahí? La última tiene que ver con ambiente. Cuando dices ambiente, ¿lo entiendes? Como lo externo. Ajá. Lo externo. Contexto en el que se lleva. Contexto, espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Es más estructural, ¿no? De acuerdo. Y la del medio es más como la representación cognitiva. Puede tener que ver con cognición. La parte de la Son procesos, todos son procesos, por lo tanto son actuaciones, ¿no? O sea, son actuaciones de alguien, de alguna gente, de acuerdo. Ajá. ¿Y el primero? La primera es que memoria es más hacia lo cognitivo, pero Es tiempo. Ajá. Claro, tienes razón, porque puede ser también cognitivo, lo puedo connotar desde la cognición, pero ahí lo que la clave del primer paquete es tiempo. Por eso decíamos que es como el cruce espacio-temporal. Con esto yo cerraría un poco, y bueno, de facto ya empezamos a abrir boca un poco, ¿no? En el diálogo y la discusión, pero la idea es, si cuando me acerco a estudiar los ecosistemas, yo creo que hay varias posibilidades. Una es, yo puedo, bueno, más bien la pregunta que yo me haría es, ¿los ecosistemas existen y los descubro y los describo? Es decir, ahí están y yo voy a ver cómo se comportan. ¿O los ecosistemas se pueden diseñar? ¿Hay manera de intervenir los ecosistemas, hacer que se comporten de otra manera, ¿no? Porque las claves de estudio, o sea, si yo digo, voy a estudiar el ecosistema, puedo usar cualquiera de estas unidades. Me puedo centrar en el espacio, la descripción del espacio, de la trama, de la constelación. Normalmente decimos, la verdad es que no abarcamos, en una investigación a lo mejor tomamos una o dos de esas, las combinamos, pero es imposible decir voy a trabajar con todo, ¿no? Bueno, no sé si imposible, pero se requerirían cuánto esfuerzo, cuánto grupo, no sé, ¿no? Pero de alguna manera para nosotros, cuando empezamos a dar con estos conceptos fue como para decir, las investigaciones que hacemos sobre lo ecosistémico o la perspectiva ecosistémica de la educación supone tal vez irnos fijando en algunas de estas comunidades analíticas. A veces darnos más sobre la trama del tiempo y qué se va dejando huella o cómo se va registrando, sobre todo cuando estamos hablando de virtualidad, porque todo se registra, todo queda ahí, ¿no? Entonces yo puedo muy bien ir viendo longitudinalmente cosas que en una educación presencial es más difícil. No es que no se pueda, porque puedes hacer registros diarios de campo, ¿no? Pero de pronto ahí va quedando todo, la huella de la memoria de lo que sucedió. Es más fácil. En el Face yo me puedo regresar a la historia, ¿no? Y ver qué ocurrió con quiénes. Además el Face me lo recuerda cada rato, ¿no? Hace 6 años, hace 5 años, hace 3 años está mandando tus flashes, ¿no? De recuerdo. Bueno, a eso nos referimos un poco con este tipo de unidades. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, si se trata de trabajar cuando decimos estoy trabajando la investigación sobre un ecosistema educativo, ¿es para comprenderlo, para ver cómo se comporta, o
o estoy haciendo una propuesta de cómo debería comportarse. Eso es posible. Yo nada más lo dejo porque yo creo que no es que estemos cerrados a una sola posibilidad. Tal vez puede haber muchas posibilidades. Yo sí creo que un ambiente, y siempre lo dijimos, y ahí yo tengo incluso cosas escritas acerca de gestionar el ambiente, ¿no? Yo sí creo que un ambiente se gestiona, que si yo pongo las sillas de un modo y si coloco ciertas cosas ahí, pues algo va a pasar. Por ejemplo, es padrísimo, no sé, bueno, cuando yo era chiquita me encantaba gestionar casas del terror, ¿no? O sea, en mi casa, o sea, a mí me gustaba así como poner cosas y que alguien se asustara cuando entrara, o un museo, ¿no? ¿Cómo gestionas un museo? Entonces, un poco es ese concepto de la gestión del espacio. Pues claro, si decimos se puede, sí se puede. Ahora, cuando hablamos de cosas más complejas como el sistema educativo nacional, la red universitaria de Jalisco, ¿no? La SUAYED como ecosistema, o sea, ¿existe? ¿Ya está? ¿O se puede intervenir? ¿Se puede diseñar, rediseñar? ¿Se puede...? No, ahí están las preguntas. Ahí lo dejaría. ¿Alguien quisiera contestar las preguntas? La evolución que hemos seguido y cómo hemos ido madurando este concepto, y me parece que lo que planteas está bien, o sea, es solamente para comprenderlo, que ya es de por sí interesante comprender este fenómeno que está cambiando, y sobre todo con la tecnología, con ese empuje que nos está dando, pero igual para transformarlo, o sea, como que se ha seguido una cierta tendencia, lo podemos ver en nuestros mismos sistemas, de alguna manera como una reproducción del sistema presencial de aula que se refleja y que tal vez no hemos podido explotar mejor las posibilidades, sobre todo en la virtualidad, ¿no? En la creación de estos espacios temporales y espaciales, geográficamente, que creo que eso nos da la virtualidad una gran posibilidad de cambio. Es más difícil rehacer o crear aquí un edificio nuevo o crear nuevas aulas que hacer un espacio virtual. Yo creo que ahí está el poder de esta tecnología, de otras tecnologías que siempre han virtualizado, pero esto que nos da esta gran facilidad, ¿no? En el caso particular de este proyecto es precisamente ver esa posibilidad. Y creo que, bueno, y quiero decir además que María Elena no simplemente es ponente, es parte del proyecto. Estamos en esta discusión, y es una discusión que hemos tenido desde que nos conocemos, desde que se creó la RISAE. Y me da gusto que estemos acá también, aquí con Pati, replanteándonos y recuperando toda esta experiencia, y ahora ver hacia cómo podemos ver las megatendencias, pero también creo que tenemos que dar el salto para una transformación de la educación que se requiere por la misma presión, ¿no?, social, política mundial, y en particular también en nuestro contexto, ¿no? Creo que estamos en el momento de presentar otro tipo de educación donde sea más explícito lo de los ecosistemas, donde podamos explotar mejor todos los recursos que tenemos en toda esta gran variedad de factores que existen en esta problemática, que de hecho la primera parte del proyecto es la comprensión, pero en esta transformación. Entonces me parece muy bien, y igual, o sea, empezar como con este caso de las unidades de análisis ecosistémico es un buen punto de intercambio que tenemos en lo que vamos definiendo este proyecto. Yo creo que estamos en la vía de la transformación, y cosa curiosa, ¿no? Se encaja bien con lo que va. Por un lado, un mundo cada vez es como más caótico, que se sale de fuera de control, y por otro lado otra tendencia, que es encontrar otra vez otro equilibrio ante el desequilibrio que hay en el mundo, ante el equilibrio que hubo también aquí en México, y que buscamos actualmente en este periodo una transformación. Entonces me parece que es en este sentido que tenemos esta discusión de este proyecto, de replantear, y quizás va más allá en el fondo de qué educación, ¿no?, para el futuro.
creo que la educación va como, todavía es como más rígida, no se le permite, no se le da esa flexibilidad que requiere el mundo actual, con tantas contradicciones, con tantos problemas, que sí requiere como una respuesta por parte de nosotros como académicos, de ver el futuro, pero retomando también toda la experiencia que hemos vivido, ¿no? Y que hemos tenido, y creo que estos grupos académicos hemos tenido esa sensibilidad y esta visión. Yo lo dejo así, efectivamente lo vemos como una parte de transformación, aparte de la comprensión que nos hemos planteado. Buenas tardes, doctora María. Retomando su pregunta sobre si los ecosistemas pueden repensarse, o ¿cuál fue la palabra que utilizó exactamente? Diseñarse. Bueno, respecto a lo último que yo leí, por ejemplo, en una fuente de Twitter, en una revista de investigación de tecnología educativa, decía que los ecosistemas y los ambientes de aprendizaje, ya sea personales o los que se intentan incluir en los espacios educativos superiores, requieren de unos pilares para que los mismos puedan diseñarse, llevarse a cabo, y que no solamente en el momento en el que se diseñen y se lleven a cabo, funcionen nada más en ese momento, sino que se mantengan. Por ejemplo, algunos de los pilares que mencionaba ese autor en específico eran la comunicación, la gestión, un flujo constante de información, y ahora con lo que dice usted, y así como la doctora maestra Patti, creo que valdría la pena retomar la visión biológica, en donde un ecosistema funciona porque cada una de sus partes puede vivir y mantener su existencia, ¿no? Entonces, para que un ecosistema ya planteado en espacios educativos funcione, requeriríamos establecer un objetivo, la educación, hacia dónde va a ir ese objetivo, qué fuentes de distintos lugares vamos a congeniar para que ese mismo ecosistema se mantenga. Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Sí, perdón, si me permite nada más una intervención en esto, porque se me hace muy interesante, tal vez profundizando un poco en la pregunta, en lo que planteas. Yo creo que el asunto es que muchas veces cuando decimos estos pilares que yo voy a poner, lo único que yo matizaría es que desde una perspectiva ecosistémica, los usos personales, por ejemplo, de la tecnología o de la información, están ahí, y muchas veces los ignoramos. El educador dice o plantea, estos van a ser los contenidos, estas van a ser los ejercicios, y estoy ignorando la trama natural que ya trae la gente. Por ejemplo, hay frases muy típicas, ¿no? El Facebook se puede usar bien si se usara adecuadamente. Y digo, ¿qué es adecuadamente? Desde la perspectiva ecosistémica, el uso es el uso, es el que está ahí. Lo puedo aprovechar, ¿no? Puedo incidir, por eso la pregunta, ¿no? Sí. ¿Puedo transformar realmente o puedo montar sobre algo que está ahí? Esa es la dificultad de plantearse el ecosistema. Otro ejemplo rápido, cuando se gestiona la tecnología con una perspectiva ecosistémica, ¿cuántas universidades todavía, mi universidad lo acaba de hacer, hace 2 o 3 años, se plantearon reformar los centros de autoacceso que eran muy viejos para el aprendizaje de idiomas, que tenían grabadorcita de cassette y las habían ido cambiando por computadoras, pero de pronto pensaron en la renovación, como poner taburetes, hacer como salitas lounge muy agradables y tener iPads, ¿no? Y para nosotros ese concepto es, si ahora los estudiantes andan con el móvil todo el tiempo en la mano, ¿quién va a querer ir a la salita lounge a sentarse a que le presten el iPad? Si el entorno virtual de aprendizaje de lenguas estuviera en la nube, lo traerías todo el tiempo en cualquier parte. Hay un concepto más de ¿cuántos estudiantes siguen yendo al laboratorio de cómputo y a los centros de autoacceso? Cada vez va descendiendo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es, fíjate en los usos naturales, que natural y cultural, cuando tú dices biológico, también está muy asociado al concepto de cultura. Los usos culturales de la tecnología, incluso hasta los más jóvenes, me imagino que tú misma, yo lo veo con gente de menos de 25, digamos en ese límite, digamos, y para abajo, se mueren de risa cuando uno está hablando de las tecnologías. Es como,
para ellos es tan, ¿no? Es tan natural que cuando dicen las tecnologías, yo no sé cuál sería el equivalente a las generaciones nuestras, pero es algo que para ellos ni siquiera tiene sentido que lo diferencies de su ser, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí es a lo que veamos con la naturalidad, la cultura, la cibercultura, o sea, cuando ya estás totalmente en esa trama y no puedes torcerla para tú hacer un buen uso, un uso del aprendizaje, cuando ya la gente aprende y hace cosas con eso, ¿no? De que son naturales, digamos, ¿no? Entonces, perdón, ¿puedo continuar? ¿Sí? Entonces valdría la pena no solamente el diseño de un ecosistema o el diseño o la reformación del ecosistema al que nosotros estamos interviniendo, sino además hacer un estudio de cuál es el uso, la inclusión y la inserción que le dan los alumnos, usuarios, estudiantes, docentes, participantes de ese mismo ecosistema, para que asimismo ese ecosistema no se derrumbe por el ambiente de aprendizaje personal. El play. Sí, simplemente es que los ecosistemas se van transformando y van evolucionando, no son estáticos, ¿sí? Entonces tú puedes tener tus columnas que te sostienen algo, pero esa columna quizá podría cambiarse por otra, ¿no? Miren, a mí me inquieta mucho esto, porque es como una mirada, un enfoque, una forma de trabajar, una determinada tipo de planeación. Y mi pregunta, más bien mi preocupación está por el lado, ¿y qué hacemos con ello? Y me refiero a esto porque creo que una de las cuestiones que no se ha considerado todavía es los elementos que están en contra. O sea, es cierto, hay mucha gente que está ya con habilidades tecnológicas, pero en nuestro país también hay muchas que no lo están. E inclusive también, por ejemplo, los propios diseños curriculares de esta UNAM no están adecuados para ello. O sea, finalmente no les están dando con este tipo de programas las habilidades como para enfrentarse a un mundo de trabajo. Entonces, sí se planea por aquí en términos de un ecosistema, pero hay que hacer. Y yo les puedo contar ahorita, por ejemplo, una barbarie que acaba de suceder. Resulta que se les ocurre quitar un módulo en la entrada de una dependencia, y llaman, no tienen no tienen el plan funcional, que dirían en arquitectura, de cómo está todas las redes, toda la infraestructura, las conexiones, y agarran así a más rodaro y rompen todos los cables, vieron unos cables, pues los sacaron, quién sabe qué taron, dejaron 3 dependencias sin internet. Entonces, esas son las cuestiones con las que también uno se enfrenta, ¿no? Y también tengo otra referencia del otro lado. Acabo de ver un libro que es de Boaventura, precisamente, donde habla de la transformación de las universidades en el siglo XXI. Y de alguna manera lo que está él diciendo ahí, o nos apuramos, o finalmente todo esto se queda en el escritorio y las universidades van a operar como si fuesen universidades privadas, ¿no? Con todos los recursos. Sí, también pues agradezco a ambas ponentes lo que nos han expuesto, y bueno, mi intervención va a ser en el sentido de cómo plantearnos el futuro de una manera de diseño que tenga que ver con los planteamientos que biológicamente tenemos de alguna forma, y además con los planteamientos tecnológicos y de lenguaje que manejamos. La situación no sería problemática si no hubiera tantas desigualdades sociales y tantos problemas
también ambientales, ecológicos, ¿no? Si no, pues tendríamos un mundo que estaría cambiando y finalmente no habría problema, pero lo que vemos es que los cambios, hay muchos de ellos que son que están desviados pues hacia crear mayor desigualdad, crear mayores problemas, crear incluso la posibilidad de que no haya subsistencia humana ya, ¿no? Esos son los problemas que nosotros tenemos que abordar. Y entonces eso nos lleva a pensar, cada cambio tecnológico, pues finalmente es un cambio cultural, no es solamente tecnológico. Hay un cambio cultural cuando hay un cambio tecnológico. Cada cambio también social implica a todo lo demás. El punto es cómo diseñar de tal manera que no nada más sea una utopía montada en ideales específicos, ¿no? En ideales específicos en el sentido de que ideales no muy claros. Lo que nosotros vemos es que la cultura ha creado lenguaje, ha creado 4 tecnologías que dice Foucault, ¿no? Tecnologías de producción, tecnologías lingüísticas de comunicación, tecnologías del yo, de cómo nos construimos nosotros mismos, y tecnologías de poder. Todo eso va junto en cada una de las cosas que hacemos en las escuelas, en los hogares, en la vida cotidiana. Crear cambios en este sentido tendría que ver con pensar de qué manera cambios que nosotros realicemos, cambios tecnológicos, modifiquen condiciones sociales en un sentido positivo, es decir, en un sentido de igualdad, de equilibrio, etcétera. No simplemente soñando con que se va a dar, sino pensando en que realmente esto se va a hacer así. Y entonces ahí lo que veo es que no hay de otra más que entrarle por el lado de lo lingüístico, o desde el punto de vista de lenguajes, y desde el punto de vista tecnológico. En el siguiente sentido, creo que todo lo que es artesanal está ligado al cuerpo individual y al entorno inmediato de las personas. Es como lo que diría Piaget, las operaciones concretas, ¿no? Lo artesanal como que se vincula muy directamente a esto, y hay otras cosas que son alfabetidades o alfabetizaciones que requieren instituciones de un segundo nivel, no instituciones nada más familiares y artesanales, sino instituciones que vinculan instituciones. Y ese es el punto que creo que no sabemos diseñar. O sea, sabemos diseñar con lo inmediato. Por eso siempre que nos metemos en tecnología educativa pensamos en lo que ya está, en lo que puede funcionar, etcétera. Pero no pensamos en esas instituciones de segundo orden, que son las instituciones que vinculan instituciones. Y ese creo que es el punto que no hemos sabido abordar. Yo no tengo la respuesta, evidentemente, pero creo que ese es el diseño que no tenemos, que solo tenemos diseños para lo que es concreto, para lo que, es decir, por ejemplo, me gusta el entretenimiento, entonces hacia ese me lanzo, ¿no? Y también las empresas, crean situaciones de entretenimiento. Las universidades creamos instituciones para enseñanza, aprendizaje, etcétera, pero no creamos nuevos entornos que vinculan o que crean nuevas instituciones para que se cree otro ambiente diferente. Entonces ese es el punto, creo, y eso tiene que ver con la alfabetidad, porque preguntémonos, ¿por qué la alfabetización la tiene que hacer una institución de segundo orden? No la hace la familia, por ejemplo, porque requiere vinculación de varias cosas, y por eso fue necesario que se creara, una institución como la institución educativa, que siento que es de otro orden. Entonces nosotros necesitamos crear esas instituciones de segundo orden y no nada más las instituciones o las técnicas y lenguajes de primer orden, que son las que están más a la mano,
porque esas creo que nos van a llevar al desastre completamente, porque entonces seguimos enganchados en no prever más adelante, en no crear mecanismos de regulación, ¿no? Que crea un mecanismo de regulación de primer orden, pues nada más es casi causal, ¿no? Hago esto y pasa esto, ¿no? Y uno de segundo orden, de regulación de segundo orden es, si sigues con esas tendencias, ¿qué puede pasar, no? Y entonces establecer regulaciones más amplias, ¿no? Bueno, espero haberme dado a entender, pero bueno, esa es la idea que hasta ahora... bueno, que tiene que ver con los ecosistemas y con esta situación de si se pueden regular o no, o si es necesario intervenirlos, pues creo que sí es necesario intervenir. Gracias. No sé si María Elena o la siguiente ronda. Yo soy Magdalena. Magdalena, ¿qué? ¿Qué tal? Felicitaciones, doctora. Un gusto en verla. Mi pregunta es muy concreta, breve. Usted, doctora Chan, que es también ha escrito libros sobre metodologías en ambientes. ¿Qué abordaje metodológico sería el más adecuado en la investigación sobre este tema? Para replantear en esta primera ronda, sí me gustaría preguntarles. Hemos hablado de planeación, del diseño, de la forma de organización, de este planteamiento del pensamiento sobre qué es la ecología y cómo se está interpretando con el uso de las tecnologías. Hay un punto que me gustaría retomar, y tú lo habías dicho, esa planeación que se da en la linealidad del tiempo. Y pongamos un punto que sí tendríamos que considerar desde el punto de vista, si estamos hablando de la parte ecológica. El grupo de perspectiva del 2035, ya no del 2020, sino 2035, señala que la mayoría de los expertos concuerdan en que las grandes ciudades de México, los retos más importantes en materia medioambiental, estarán relacionados con la calidad del aire, la expansión de la mancha urbana y la pérdida de suelo de conservación y la calidad de disponibilidad de agua. Eso es lo que está planteando las personas que realizan perspectiva hacia el 2035. También en la parte que estamos indagando, hay varias concepciones sobre educación. La educación para la conservación de un sistema, o sea, conservar el sistema tal cual se está dando para transformar. Pero también la UNESCO está empezando a hablar de la conservación de la educación para preservar un mundo en conflicto, donde los recursos que ellos ya están diciendo se están acabando. Entonces, ¿cómo combinar esa parte que se están señalando de los paradigmas, de las metodologías, del diseño, contra esta realidad que se está planteando hacia el futuro, en esa línea del tiempo y de uso de recursos donde las interacciones están ahí y que deberíamos de considerar en estos ambientes, ¿no? Me gustaría ver el punto de vista de ambas, ¿no? Yéndome un poquito más atrás para retomar parte de lo que estaban diciendo y vinculado con lo que dices. Hoy día se habla de ciudadanos digitales. Nosotros somos ciudadanos digitales, pero para poder ser ciudadanos digitales tenemos que tener acceso. Si no hay accesibilidad, no podemos ser digitales. Somos ciudadanos, pero no digitales. ¿Sí? Entonces, este es un elemento porque cuando hablamos de los ecosistemas educativos, no nada más estamos hablando de educativos digitales, sino educativos en general. Sí, que incluso una parte de mi intervención tenía que ver con eso. Bueno, cuando se empiezan a estudiar los ecosistemas educativos, de hecho se estudian en los sistemas tradicionales, presenciales, cara a cara, etcétera, y que ahora estamos viendo cómo se vinculan y cómo se expanden y se relacionan con esta parte digital. Entonces, estamos hablando de un tema de accesibilidad y estamos hablando también de un tema de alfabetización, ¿no? Entonces, bueno, tener un equipo, un smartphone muy
elegante y con todas las herramientas posibles. Si no lo sabemos usar, no estamos alfabetizados. El solo hecho de tener el equipo pues no es suficiente. Hay que aprender a manejarlo y aprovecharlo y hacer diferentes aplicaciones con él, con propósitos educativos, que es nuestra razón de ser, o lo que nos interesa a nosotros en particular. Entonces, ¿esto por qué lo relaciono? Porque ya desde los 70s o de los 80s se hablaba de una tecnología propia y apropiada, ¿sí? Que Beatriz Van Col hablaba mucho de esto, pero que es un término que de origen lo crea la UNESCO, ¿no? Entonces, no es nada más trabajar las grandes tecnologías o las tecnologías de información y comunicación, sino ¿qué tienes si a partir de eso generas tu ecosistema educativo con el uso de tecnologías tradicionales, básicas, o las tecnologías de información y comunicación con todos los puntos de conectividad, accesibilidad y etcétera, ¿no? Entonces, esto que nos permite generar nuevos entornos para crear otros ambientes de aprendizaje, ¿no? Y entonces estamos creando unidades ecosistémicas diferentes, ¿no? Entonces sí podemos transformar el ecosistema, pero no se trata de violentarlo, ¿no? Sino primero partir de lo que hay, hacer un análisis y entonces irlo transformando, orientado hacia qué queremos, es a dónde vamos, ¿no? No podemos de origen decir, ay, si todo lo que estaba antes no sirve para nada y entonces ahora ya llegamos aquí los salvadores. Pues no, porque así aprendimos para empezar, ¿no? Con todo lo malo que hubieran tenido, así fue como se aprendió, y entonces ahora lo que estamos nosotros es tener la oportunidad de incorporar nuevos procesos y nuevos cambios, nuevas alternativas para facilitar y dar opciones mucho más para que propician un aprendizaje significativos con todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, si hablamos de una educación para la conservación de un sistema o para preservar un mundo en conflicto o una cosa así, no tiene nada más que ver con el medio ambiente, sino tiene que ver con el tipo de educación que vamos a dar para la generación de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a educar a la gente para que no dañe la capa de ozono o que conserve mejor el agua o que genere algunos sistemas para la conservación y la limpieza ¿sí? Sino que va mucho más allá. Hablamos de un proceso educativo que te va a transformar, ¿no? Que te va a transformar no solamente en un área específica, la biológica en este caso, o la ecológica, sino que te va a transformar tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de actuar y de enfrentar los problemas en un espacio educativo, con un objetivo de aprendizaje. Bueno, uniendo los comentarios, cuando Magda preguntaba como por qué método, o sea, yo diría que más bien hay una gran diversidad de métodos. Si yo planteo cualquiera de esas unidades analíticas, puede suponer un método o más de un método por cada tipo, ¿no? Si yo dijera cómo observo cosas en situación, puede ser desde una etnografía, como podría yo, memoria, por ejemplo, identificar que puede basarse en historias de vida, o sea, no sé, o sea, metodologías cualitativas, cuantitativas, de muchos tipos. Nos hemos imaginado, porque no hemos hecho, investigaciones del tipo, o sea, ustedes piensen en esto del acceso, por ejemplo, que sería muy interesante, si yo tomo Ciudad Universitaria como espacio geográfico y veo los nodos, o sea, ¿qué pasa con la información y hacia dónde se cruzan o cómo se ven las redes? Ustedes ven que cuando se mapean las redes, es muy probable que hubiera muchísimas conexiones internacionales desde el campo universitario y a lo mejor a Finlandia, ¿no? Quién sabe cómo saldría el mapa, pero seguramente sería un mapa hiperconectado internacionalmente. Pero si yo tomo poquito más algún pueblo cercano, no, bueno, pueblo entre comillas, ¿no? Pero zona conurbada, una colonia en Tlalpan o alrededor, la que ustedes quieran, y hago lo mismo, las conexiones es muy probable que sea evidente que no son internacionales, que los flujos informativos son mucho más locales, que incluso son casi de territorio vecinal, ¿no? Porque es con quienes convivo y es con los que WhatsAppeo, familia, no sé, o que mi Facebook está lleno de, bueno, a lo mejor de desconocidos podría ser, pero que no va tan lejos como probablemente el campus universitario. O sea, ese tipo de investigaciones a lo que iría es parte de este concepto de apropiación,
A mí me impactó mucho saber, por ejemplo, que algunas obreras jóvenes que son desescolarizadas, que tal vez llegaron solo a la primaria y que están en una empresa de manufactura de alguna cosa, en la hora de comida lo que hacen, su entretenimiento es usar el WhatsApp y poner en el audio, digamos, en altavoz de sus teléfonos o relatar lo que se textea, pero van agregando entre ellos, cada vez se hace una comunidad más grande de novios, exnovios, exparejas, ¿no? O sea, pero el deporte es insultarse, ¿no? Es insultarse, a ver quién ejerce más violencia verbal, y luego se transforma en violencia física, se graban peleándose por la tarde en el barrio y suben los videos, ¿no? Pero entonces van escalando, o sea, es como... ¿Cómo puedo ser más grosero o cómo me puedo burlar o bulear, ¿no? De manera más impactante, y todos los demás se mueren de risa, ¿no? O sea, porque estamos juntos los que somos del mismo bando y le estamos dando a los que están. Y todos son gente del barrio, ¿no? O sea, son gente que se conocen, que están en una localidad. Y esto, por poner este ejemplo que decíamos, ¿no? De cómo finalmente vamos a usar el dispositivo de manera natural, cultural, o sea, de acuerdo al entorno, a mi necesidad, a lo que veo, y de pronto entonces hay una brecha impresionante, no en el acceso, porque ya estamos accediendo, está la conectividad, se las ingenian para conectarse, cada vez los datos son más baratos, ¿no? O sea, lo que es acceso es cada vez más barato. El problema es qué hago con eso, ¿no? O sea, ¿en qué lo uso? Si estamos pensando en sustentabilidad o cómo esta educación para la paz, o una educación en la no violencia, o una educación obviamente por la ecología, pasa por toda esta trama de me importa el otro y veo por el bien del otro y el bien común, pero hay una separación inmensa, así de mundos, en quiénes lo usan y cómo lo usan, ¿no? Entonces, lo que yo diría como parte de esta cuestión de los métodos es, no puedo pensar en cómo trabajar estrategias si no conozco esa cultura. Nosotros también le hemos venido llamando cibercultura. Bueno, no nosotros, digo, es un concepto que los estudiosos usan desde hace mucho, ¿no? Pero decir, si yo reconozco que hay cibercultura y que pasa por todos estos usos muy diferenciados que pueden hacer mujeres de hombres o niños de adultos, ¿no? Para nada se parecen la gente ahorita de 12, 15 años a los de 18 y a los de 35, ¿no? O sea, y si no paso por describir eso, no tengo idea de cómo puedo entonces intervenir o gestionar algo, porque primero necesito reconocer la cultura y también saber, claro, el propósito, ¿no? Si ustedes ya lo decían, ¿cuál es el objetivo? ¿O qué quiero hacer con esa disposición o generación de nodos o de tratar de trabajar una red? ¿Para qué? ¿No? ¿Y con quiénes? O sea, eso es, yo creo que la parte que cuando uno se acerca poquito a identificar las necesidades de los estudiantes, sobre todo, bueno, surgen un montón de ejemplos, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de uno que a mí me impactó mucho. Yo como gente del sistema de universidad virtual y diseñadora el modelo, digamos, de actividad, nosotros usamos un argot que se usaba ya en la Pedagógica Nacional como de caso integrador, ¿no? O sea, cómo vamos paso a paso desde una actividad preliminar hasta el caso integrador, o sea, ese era el concepto y lo trasladamos al entorno virtual. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una discusión entre adolescentes que me tocó escuchar, gente cercana a mí, que decían, a mí me gusta cómo me enseñan química en la universidad virtual, ¿no? Y la otra decía, ¿cómo te enseñan? Pues yo no veo fórmulas y cosas así, pues como tú, ¿no? Como que es puro cálculo. Yo tengo que ver etiquetas del shampoo y ver para qué sirve y cómo la combinación con tal cosa produce no sé qué. Entonces el otro dice, no, a mí no me gusta. O sea, yo prefiero que ejercicios y examen, ¿no? Entonces el otro, no, porque yo comprendo, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, qué bien, ¿no? El diseño del sistema de universidad virtual. Y me acuerdo haber visto a esa misma persona, ¿no? De pronto decir, ay, ya, ¿no? O sea, cierra la computadora, bueno, más bien, cierra el entorno virtual de aprendizaje, ay, ahora sí. Y se mete a un foro para ver por qué los peces se le estaban muriendo y por qué tenía que usar azul de metileno, quién sabe qué combinación para que... Dice, ahí está el aprendizaje de la química, no en la etiqueta del shampoo, que ella ya creía que era el acercamiento, pero hasta el suspiro de, ay, bueno, ya, ahora ya acabé la tarea, ahora sí voy a aprender algo, ¿no? Algo que necesito. Y entonces esta cosa de no reconocer
quiere el sujeto que, y no sé si esa sensación la hemos tenido todos, pero bueno, tal vez las generaciones pasadas éramos bastante más dóciles, ¿no? O al menos yo me considero más dócil, en el sentido de que te decían apréndete eso, tú estudiabas eso, eras feliz porque sacabas buena calificación o no, pero vas por ahí. Ahora alguien dice, ¿esta tarea para qué? ¿No? Estoy perdiendo tiempo. ¿Estás perdiendo el tiempo? Sí, estoy perdiendo el tiempo porque yo recuerdo frases así, cuando estaba en secundaria sí tenía tiempo de aprender otras cosas, o sea, pasaba de la tarea a aprender lo que me interesa, ¿no? Porque le quedaba tiempo. Si las tareas son engorrosas, de larga duración, ya no, la paradoja es, ya no aprendo porque tengo que hacer tareas, ¿no? Entonces, ¿qué es aprender? Porque aprender es utilidad, algo que me interesa, ¿no? Entonces, eso es en donde estamos muy desfasados, creo yo, como de qué quiere la gente, y no porque les tengamos que complacer, porque tampoco estoy segura de que quienes estamos diseñando tenemos muy claro cuáles son los aprendizajes que queremos generar o que consideramos valiosos. Ahí entra otro concepto, yo cada vez, o sea, al menos lo que estamos tratando de plantearnos y todavía no con investigación empírica, ahorita todavía son ideas como para ir a aplicar, ¿no? Pero decir, ¿será que ahora los aprendizajes más valiosos tengan que ver con cómo resolver problemas con la información, ¿no? Con esta información que cambia aceleradamente, ¿cómo me hago muy apto para la gestión de la información y resolver rápidamente su procesamiento por la rapidez y la acumulación? ¿Será que necesito ver cómo jalo conocimiento, disponiendo conocimiento? Porque fíjense cómo, nada más échense una vuelta en su red social y cómo hay gente que sabe que si pone un gancho le va a llover un montón de información, y eso hacen todo el tiempo, ¿no? Ahí va el anzuelo y ¡paz!, ¿no? Y bueno, eso lo hacen los publicistas y lo hace Google, y lo hacen muy bien, pero nosotros no estamos aprovechando toda esa capacidad de procesamiento informativo. ¿Será que eso es lo que tenemos que aprender? Y ser más inteligentes en el uso de la información. Pero los estudiantes de turismo o de economía o de medicina, ni remotamente estamos trabajando eso con ellos, ¿no? Ni nosotros con nosotros mismos. Es todo un cambio, creo yo, hacia, bueno, nosotros le hemos venido llamando así, competencia cibercultural, ¿no? Que tiene que ver al menos con esas 4 cosas. No, ya dejémonos de que si tienen que aprender robótica y el pensamiento computacional, lo ponemos más en un plano de información, conocimiento, comunicación e inteligencia. Esas 4 cosas, cómo están impactando las profesiones, cómo deberían estar tal vez desde la primaria, no sé si desde el preescolar. Bueno, son como de las cuestiones que finalmente, si tendrían que ser intervenidas y diseñadas, ¿cómo hacemos? Porque la gente de todas maneras gestiona información, de todas maneras comparte conocimiento, ya lo están haciendo, ¿no? Ahora, los vamos a juzgar de bien o mal, porque desde la perspectiva del método, lo peor que podemos hacer es enjuiciar y decir, como eso funciona mal, ahora yo tengo la propuesta por la que va a funcionar bien, porque de entrada yo ya estoy negando que algo está pasando ahí que les funciona, a los que les funciona, hasta pelearse y subir sus videos de peleas, les funciona para algo, ¿no? Gracias, buenas tardes. Mira, yo iba a contestar lo que tú habías cuestionado primeramente, que si, hasta lo anoté para que no se me olvidara, que si estamos viendo cómo se comporta el ecosistema o estamos gestionando el ecosistema. Y ya con todo lo que acabamos de decir, te puedo decir que como docente a distancia, yo quisiera gestionar el ecosistema en el que estoy, pero sucede lo que acabas de decir tanto tú como Patti, ¿no? Mi ecosistema de entrada sí se ve violentado. ¿Por qué? Porque yo tengo millennials y tengo personas de mucha edad, ¿no? Entonces, y entre eso tengo generación Xerox, entonces horror, ¿no? O sea, está tremendo que yo quiera gestionar algo para todos ellos. Si a eso le sumamos que el semestre son 16 semanas efectivas, o sea, ¿qué hago? Ni estudio, ni gestiono, sobrevivimos todos juntos en el ecosistema, ¿no? Sinceramente eso es lo que hacemos.
Pues sí, o sea, finalmente es eso, ¿no? O sea, y tristemente yo veo que cada vez sobrevivimos menos, porque pues la supervivencia se va a dar si no solo pasan la materia, ¿no? Y con una buena calificación, que es lo que todos quieren, sino que se da un aprendizaje, ¿no? Y cuando llegan a la siguiente materia, que es seriada, pues estamos viendo que no hubo tal aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé por dónde retomarían cualquiera de ustedes eso, pero sí es una cosa que semestre a semestre pues a mí me angustia muchísimo, porque te digo, ni lo puedo estudiar para decir cuáles son las necesidades de mis millennials o de las otras personas, y pues tampoco puedo gestionarlo de forma adecuada, ¿no? Ahí voy haciendo milagros junto con ellos. No hay una respuesta única, porque cada semestre o cada nuevo ciclo escolar tenemos que estar planeando nuevamente la clase y adecuar los contenidos en función de nuestro público objetivo. Pero sí una posibilidad como es que hagas un diagnóstico del perfil de tu grupo y entonces, o sea, tener planeado a fuerza. Antes de que empiece el semestre, tienes que tener super armada la clase y entonces irla adaptando y adecuando en función del perfil del grupo. No es tarea sencilla, uno ya cree que tiene muy dominado la clase y muy sistematizado y no sé qué, y ni siquiera con los profesores tradicionales presenciales tienen una clase igual cada vez, ¿no? Depende mucho de quién tienes enfrente, ¿no? De tu público objetivo, de las características, como dices, si son jóvenes, si son chicos app, ya ni siquiera millennials, sino apps, que te la pasan baje apps y por ahí trabajan, y gente que tiene poco acceso a la tecnología y que apenas está aprendiendo y quiere entender cómo funcionan y para qué, ¿no? Entonces, no es tarea sencilla. Sí, se me hace muy interesante porque es un ejemplo clásico, digamos, ¿no? Es decir, a ver, el diseño de un curso en donde hay actividad 1, actividad 2, tarea en que entregar tiempo, no estuvo pensado desde la perspectiva ecosistémica. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si estuviera pensado ecosistémicamente, o ambientalmente, para no hablar como del concepto de ecosistema más global, si estuviera pensado ambientalmente diríamos, aquí hay insumos, aquí hay información, hagan algo con eso de acuerdo a la necesidad personal y colectiva, ajusto el trabajo grupal y algo va a salir, pero no lo tengo predeterminado en mi cabeza como profesor, porque si yo ya tengo una idea y te voy a reprobar si no haces eso que yo te dije, ¿qué pasa? O sea, de todas maneras el sistema funciona, es decir, el ecosistema escolar, así como funciona, así sobreviviendo, está perfectamente, ¿cómo diríamos?, atornillado, ¿no? O sea, ellos saben que tienen que entregar una tarea, que te tienen que dar gusto con esa tarea, puede ser que se hayan aburrido mortalmente, pero la entregan. Con eso están traicionando todo el tiempo su voluntad, ¿no? Porque si tú ves un no sé, habrá estudiantes gozosos que dicen, ay, qué padre estuvo, o sea, pero en la curva, o sea, si hiciéramos análisis estadístico, siempre vas a tener tus extremos que están mortalmente aburridos, los que están felices y los que están cumpliendo, ¿no? Pero ese cumplimiento no es el objetivo que tú tenías, o sea, tú como profesor estás bien frustrado porque finalmente las tareas, pues ahí están y entonces seguimos reproduciendo y eso es un ecosistema, como decía, pues está funcionando, sobreviven, se titulan, ¿no? ¿Qué pasa? Que las intervenciones de eso, para uno decir radicalmente, o sea, no, es que esto va a ser intervenido y lo va a modificar, va a producir otra cosa. Si tú le metes una modificación a eso, se va a producir otra cosa. Y esa cosa hasta podría ser que todos reprobaran. O sea, si tú dijeras, meto insumos informativos, ya lo hemos hecho nosotros, ¿no? Ahí va, pura colaboración. Acá hay un reto, información y colaboración, y háganle como puedan. Nosotros en esos experimentos, los asesores del Sistema Universitario Virtual los metimos en una situación así, en una plataforma que le llamamos COOL, ¿no? Que es Collaborative Open Online Learning, en inglés para que pudiéramos resonar como contra MOOCs, ¿no? Pero la cosa estos asesores no tuvieron problema, tienen muy claro que pueden, o sea, tienen bagaje, empezaron a interactuar en los foros y lo hicieron muy bien. Hicimos lo mismo con estudiantes que no tenían experiencia en línea de las carreras de agronegocios con lo mismo. Fue un fracaso absoluto. Hubo un estudiante que entró al foro y dijo algo y luego nadie de 200,
O sea, cuando uno piensa eso, y la crítica, porque incluso los juntamos presencialmente, a ver, hagan algo presencial pudieron, pero en línea no pudieron. Entonces, a lo que quiero ir es, tú puedes forzar, o sea, tú puedes tratar de gestionar algo diferente, pero tienes que saber que las adaptaciones se van a llevar a lo mejor tiempo. Un sujeto que le pides hacer algo que nunca había hecho, pues y esos retos, esos desafíos, a veces no los podemos enfrentar porque traemos encima un sistema que te dice, dame la lista de calificaciones. Cuando yo digo, la verdad yo muchas veces lo he hecho con mis estudiantes doctorales, o sea, trabajo con ellos, no se logra la meta. Pues, ¿qué importa? Los voy a tener el siguiente semestre, yo les sigo, ¿no? Y les sigo. Si yo tengo esa capacidad de ir como haciendo elástico el entorno, y pues qué padre, ¿verdad? Porque tienes un poco de dominio, intervienes y haces algo. Aún así, algo falla, ¿no? Pero cuando todo el sistema está constreñido y te están correteando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues desertan a puños, ¿no? Y la deserción luego se la queremos achacar a que no les gusta la educación en línea o que tienen muchos problemas económicos. Es cierto, o sea, cuando uno hace los estudios sí tienen muchos problemas de tiempo, tienen muchos problemas económicos, pero si tú además les pusiste tareas frustrantes, ¿no? Que no les interesan en absoluto, que no tienen nada que ver con su realidad o lo que quisieran aprender, pues entonces la fórmula perfecta para la simulación o la deserción, ¿no? Entonces, es fatalista, pero también no lo quisiera dejar. Claro que se puede intervenir, pero ¿cómo lo intervienes? Tienes que intervenirlo en academia, en colaboración. Es muy difícil que lo hagas como profesor en solitario, ¿no? Bueno, pero ¿saben qué pasa? Que yo creo que dentro de todo este sistema está faltando la escucha. O sea, porque tú ves, por ejemplo, ahorita lo que acaba de narrar la maestra, yo también te pudiera narrar o les pudiera narrar cuestiones como docente, pero en realidad lo que está faltando es la escucha para que recojan esos datos y lo transformen. Pero desde el momento en que lo que tenemos son plazas académico-administrativas que se dedican más bien a lo administrativo, el sistema se cierra y de esa manera no se transforma. Y yo te puedo decir también, hay grupos que yo he visto que terminan, me invitan a sus graduaciones, y en la carrera de pedagogía lo que dicen, ya sé enviar un correo electrónico, ya sé escribir en un foro, ya sé eso, ya puedo trabajar, ya soy pedagoga. Eso no es pedagogía, ¿no? Pero se van con la fantasía. Ellas creen que ya tienen dominio de lo que es su carrera. Y por el otro lado, fíjate que hay reportes no solamente en cuanto a esto, sino, por ejemplo, con los PRIDE, con los sistemas de investigación, con los SNI, ¿sí? En donde los investigadores están diciendo, es que como ahora realmente ya no nos podemos dedicar a nuestra investigación, sino que tenemos que generar tantos productos para poder mantener el incentivo, pues resulta que ya no profundizan en lo que estaban haciendo, con lo que es su interés, ¿no? Entonces, lejos de lo que inicialmente se buscó como una mejora, como una calidad de la investigación, de la docencia, está haciendo al revés, está haciendo el freno. Pero yo digo, el problema es esa, falta la escucha para que realmente esto se pueda transformar. Gracias. Me parece interesante cómo se ha nutrido la pregunta de la doctora María Chan respecto al diseño del ecosistema, y considero que también la clave sería considerar que todo el tiempo estamos tratando de un sistema dinámico. Entonces, precisamente no podemos hablar de un solo diseño, ¿verdad?, de manera lineal, sino que se
digamos, se fundamenta, se diseña, se observan los resultados y debería haber un proceso de retroalimentación todo el tiempo, ¿verdad? Ese sistema se debería estar reinventando entonces todo el tiempo y no se quedaría estático. Por otro lado, me gustaría aclarar una duda respecto a las definiciones iniciales. Me voy a regresar para entonces. Es una pregunta para la maestra Patricia. Considero que hubo una confusión respecto al momento de definir los biotipos y la biocenosis, porque en cuanto a los biotipos, biológicamente serían los modelos que caracterizan a una especie en específico. Y el biotopo, más bien creo que es donde se deriva la confusión, el biotopo sería en sí el espacio que da lugar a la interacción entre las distintas especies. Entonces considero que tal vez fue esa la confusión y podríamos hablar más bien de biotopos y biocenosis, pero quisiera saber cómo se eligió realmente el término. Por el autor, porque este hombre impronunciable, él, quién sabe quién, él así los clasifica, pero tienes razón en esta diferenciación que haces, pero él así los clasifica y por eso respetando su planteamiento fue como lo puse, nada más, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en esa diferencia. Gracias por la observación. ¿Tú? Como gustes. Gracias. Bueno, retomando un poco la participación de la maestra, me parece que sí estoy de acuerdo con usted en cuanto que hace falta la escucha. Por ejemplo, si nos vamos ya sea un MOOC o ahora los espacios de aprendizaje que se están formando en clubs, por ejemplo en Duolingo, se está tratando de tomar en cuenta a una persona que sabe más y poner, por ejemplo, metas o objetivos en común, tratar de formar una comunidad en donde todos comuniquemos cuáles son nuestras necesidades, los que ya saben nos ayudan a reforzar a los que no sabemos y así sucesivamente hasta que van cambiando las personas en los espacios, ¿no? Por ejemplo, yo me acabo de cambiar ahorita en un club de italiano. Duolingo ya llegó, me dijo tienes una racha muy larga, métete a este grupo y me encontré con un espacio de aprendizaje sumamente ameno, o sea, las reglas bien marcadas de si se puede hacer esto, no se puede hacer esto, si dañas esta regla o si faltas esta regla, pues te eliminamos del grupo, ¿no? Sorry. Pero es esa parte de que estás en un espacio educativo y aunque no conoces a las personas, tienes la confianza de comunicar cuáles son tus necesidades y jugar en un juego que está claro, ya sabes cuáles son las reglas, ya sabes con quiénes sí te puedes apoyar y cosas de ese estilo, ¿no? Y te dan las ganas de apoyar a las demás personas que llegan a esos espacios y no saben. Y por ejemplo en los MOOC esto podría contrastar bastante. En el último en el que estuve en la Universidad de Illinois, hacían una actividad en donde tú como usuario tenías que presentarte a los demás y decir cuáles eran tus expectativas del MOOC, pero cuando lo hacías te dabas cuenta de que se convertía en, una tarea que tenía como objetivo comunicar, socializar, se convertía en una tarea más que generaba tedio, entonces lo hacías por hacerlo y te importaba poco quiénes más participaban y si había otra persona en ese espacio que tenía esa necesidad. Entonces aquí creo que también sería bueno considerar qué tipos de actividades propician la comunicación y la sociabilidad y cuáles no. Sí, gracias. De hecho, en respuesta a la pregunta que se hizo sobre el propio diseño, sobre este diseño sobre sistemas teleológicos ecosistémicos, pues es muy pertinente porque en realidad ese es el tema de nuestro proyecto, ¿no? Lo que queremos es diseñar un sistema con base ecosistémica o ecológica. Entonces agradezco mucho los enfoques y los conceptos que nos dieron ambas doctoras que nos están apoyando en este esfuerzo, porque yo identifico sí dos enfoques distintos, tal vez complementarios pero distintos. Al momento que estamos hablando de estos conceptos de biotipos, biotopos o
biocinosis, es este fenómeno de biocinosis. Estamos hablando obviamente de la aplicación de una metáfora ecológica a un sistema diferente que social, que es educativo, ¿no? Y bueno, obviamente atendiendo también a la teoría de Bronfenbrenner, bueno, ya es un poquito más complejo, conjuntándolo con la teoría de sistemas complejos. Y por el otro lado tenemos un enfoque que considera el sistema de enfoques complejos, donde la metáfora no existe, sino que es un enfoque integral, digamos, que yo quiero entender del tipo como lo plantea Guattari, ¿no? Tiene un texto muy interesante sobre 3 ecologías, donde trata de articular tanto esta visión natural compleja, digamos que planetaria, con otra visión que es social, y a su vez con otra tercera ecología que es subjetiva, ¿no? Ya hablando puramente del individuo, y que yo trato más o menos como de identificar en esta serie de categorías que se están dando aquí. Y bueno, si es posible, ¿no? Inclusive Guattari dice que puede articularse solo a través de una dimensión ético-política, a la que él llama ecosofía. Pero en fin, a lo que voy es que hay una visión que yo identifico como de sistema complejo, no sé tanto si de ecológico, y por eso ahí viene de ahí mi duda o mi pregunta, porque tal y como se aborda, puede ser abordado no como ecológico, sino como sistema complejo por un lado, y por otro lado sí como una metáfora pura aplicada al fenómeno educativo. Entonces mi pregunta va en el sentido de que a partir de estos enfoques que se han desarrollado, ¿cuáles han sido los logros o cuáles serían los logros de aplicar estos enfoques al ámbito educativo? Yo creo que es muy interesante plantearlo así. Yo diría que desde el punto de vista que hemos asumido, lo ecológico solo se puede abordar desde una perspectiva compleja, o sea, si realmente lo aborda uno así, ¿no? O sea, como ecología. Entonces, yo creo que ambiente y sistema son 2 típicos campos estudiados desde la complejidad, o que la complejidad, yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Pero de pronto los problemas ambientales y sistémicos no es que hayan dado origen al pensamiento complejo, que seguramente puede ser mucho, ni siquiera haberse nombrado como complejo ya se hacía complejo, pero cuando hablamos de multidimensionalidad o multifactorialidad o niveles de historicidad diferentes, coyunturas, etcétera, estamos hablando de que el ambiente y el sistema empezaron a estudiarse así, o sea, nunca han sido de otro modo abordados o han sido poco abordados desde otras perspectivas, más bien la complejidad es lo que les ha dado sentido. Entonces, yo creo que el paradigma complejo, un poco también va a la pregunta de Magda, ¿no? Antes que métodos está la epistemología, ¿no? O sea, como planteamiento epistémico, la complejidad nos da ciertas respuestas cuando estamos abordando este tipo de cosas, que no se pueden asumir si no se ven de esa otra manera, ¿no? Ahora, yo haría una distinción entre el problema, bueno, y no sé si queda claro en cómo lo estoy diciendo, pero de algún modo hay un momento de comprensión del ecosistema, porque el ecosistema, a menos, lo voy a poner ahora así como una metáfora, una analogía más bien. Cuando ustedes han sabido de esos ecosistemas creados a fuerza, ¿no? Como un tipo invernadero, o sea, esos sistemas de vida en los que está todo cerrado y se inventa el ecosistema en un lugar en el que se ponen todas las condiciones óptimas y se genera vida ahí y se cuida, ¿no? Y se sostiene. Eso sería la única manera en cómo yo entendería un ecosistema creado o diseñado, porque todos los demás parten de una base natural que ya existe o de una base cultural, natural-cultural, vuelvo a hacer como esa similitud, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo estudiar al Al-Fayed como ecosistema y puedo querer generar algo, pero existe. O sea, algo ya existe y yo no puedo ignorar que existe. Y yo no puedo decir que no necesito comprenderlo antes que intervenirlo. Ese sería mi planteamiento, ¿no? Igual, si yo gestiono un ambiente, un nuevo curso, diseño un curso en línea y lo pienso ambientalmente, trato de pensarlo ecosistémicamente, aún cuando es nuevo, cuando voy a partir de cero, ¿no? Tengo mi plataforma en blanco,
el simple hecho de que van a llegar estudiantes con historia, ¿no? Un historial, trayectoria, conocimientos previos, hay un ecosistema ahí que desconozco, o sea, porque participan un poco el esquema que Pati nos planteaba, participan en múltiples cosas, pertenecen a muchos sistemas, ¿no? Y el hecho de que van a entrar ahí, con todo ese trayecto, ya hace que yo no esté partiendo de cero. Puedo escucharlos, puedo tener un momento de encuadre y de adaptación, o puedo negar sus diferencias y simplemente lanzarme así. Un poco los MOOCs, hay de todo, ¿no? Pero el MOOC original, o sea, cuando surgen, parten de que la diversidad es de lo que se va a aprender. Y entonces no he previsto casi nada, porque lo que digo es, yo tiro algo, tiro información, ¿no? Tiro el contenido y luego háganse bolas, ¿no? O sea, ustedes construyan colaborativamente algo. Cuando están demasiado instruidos, que ese es el reniego de los originales. Stephen Downes dice, es que estos MOOCs ya ofrecidos por Coursera o los que hemos diseñado en México o en cualquier otro lado, que están tan estructurados, no tienen nada que ver con lo que era el planteamiento original. El planteamiento original es tiro la piedra y luego hagan lo que puedan, ¿no? Y ya no hay control, todo se va a dar como por la pura colaboración y la conexión de la diversidad, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Digo, yo he hecho esos experimentos de facto hace mucho tiempo. Yo llegué a tener cursos completamente en blanco y se sacaban muchísimo de onda los estudiantes, ¿no? Porque llegaban y esperaban el diseño instruccional. Yo les decía, aquí no hay nada, ¿no? O sea, éntrenle, la cosa es así. O sea, hay una primera pregunta, un primer reto, y ahora tírense a ver el clavado, ¿no? Y ahora hay muchas cosas que se hacen así, les llaman piscinas, o sea, hay muchas formas de nombrarle, ¿no? Pero es como, no sé si ustedes vieron un video que circuló mucho en Facebook, creo, o en redes en general, que era una casa, no me acuerdo si en Europa, no me acuerdo en qué país, pero llegaban los estudiantes, era físico el entorno, pero llegaban y les daban una cajita así de cartón con muchas cosas adentro y les decían, váyanse a cualquier parte de la casa y pónganse a armar algo con eso que les dimos. Y los tutores andaban por la casa, eran como 3 días de encierro. Y todos hacían lo que podían en el jardín, se desvelaban o no se desvelaban, nadie les decía nada más, ¿no? Ahí tienen algo, resuelvan con eso que hay, y si nos necesitan, pregúntenos, ¿no? Y ya, no hay instrucción, no hay una actividad seriada, simplemente hay un ambiente, ¿no? Un entorno, porque no es el ambiente es la interacción, ¿no? Entonces ya que todo lo demás suceda, ¿no? Entonces esas son como las apuestas, o sea, es la pregunta otra vez, ¿no? El diseño, yo creo que sí, o sea, hay una gestión y hay un diseño posible y hay una intervención y tú puedes romper el esquema. Por ejemplo, me gustó mucho eso que decías de las actividades. O sea, hay actividades que por más que quieras no dan para que interactúen nadie, pero les dices que lo hagan, ¿no? Hace poquito vi una que me dejó maravillada, porque era, hagan la lectura, generen un mapa conceptual, pónganlo en el foro y discútanlo, pero el mapa conceptual debe tener los tipos, los o sea, te digo lo que tiene que tener el mapa conceptual. Pues todos los mapas conceptuales igualitos, ¿no? Con los mismos elementos. Entonces me encantó porque algunos, yo digo que con ironía, no lo sé, pero decían, me encantaron los colores que utilizaste, ¿no? Entonces yo decía, pues esto yo lo tomo como ironía, o sea, alguien que dice, ¿y qué te comento? O sea, lo único diferente es el color, ¿no? O qué bueno que pusiste las interacciones al centro, ¿no? O sea, ¿qué puedes decir de un mapa en el que te dijeron hasta qué le tienes que poner, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Eso, creo yo, la paradoja, en el fondo, es desde mi punto de vista, pero eso es discutible, ¿no? Entre más diseñas, o sea, no entre más diseñas, entre el diseño es más cerrado, menos posibilidades de transformación de insumo, o sea, porque tú estás dando el insumo y estás pidiendo lo que estás pidiendo y todos lo van a dar igual, y entonces ¿cuál colaboración y qué interacción? Entre más abierto dejes, es más posible que se genere algo distinto. El sistema incorpora la información y entonces pervive, o sea, genera otra cosa. Pero esa es una parte en la que uno dice, bueno, tampoco es para que yo deje el sistema, no es por conformismo, porque yo podría decir, no, pues entonces ahí que siga y que sobrevivan o que siga igual, cuando yo me estoy dando cuenta de que no hay conexiones. El ejemplo también era buenísimo, ¿no? Cuando decimos, están los de 20 años, los millennials, los zetas, los Xerox, decías, ¿no? O sea, están todos juntos, pero no están revueltos, porque igual y ni siquiera entre ellos se conectan, porque además hay toda una actitud, ¿no? Si yo soy millennial, híjole, la mera verdad dudo mucho que
el millennial se conecta bien, pero no cuando le dices conéctate. Se conecta con quien quiere, cuando quiere, ¿no? Y tú dile conéctate y le estás diciendo no te conectes, ¿no? Entonces, ese es un problema. ¿Qué haces? O sea, y luego me da mucha risa porque luego entra a nivel, o sea, bueno, me da risa porque los tengo muy cerquita mi hija, que si me oyera se enojaría. Pero yo digo, cuando estoy viendo que me dice, mira, aquí hay un montón de señores en el curso, ¿no? Y luego me meto a ver los señores, ay, pues son gente infinitamente más joven que yo, por supuesto, ¿no? Y digo, ¿por qué les llama señores? Y ella los separa, ¿no? Los señores y los otros, ¿no? Y luego están los, no sé, o sea, como que hacen sus clasificaciones. Y es bien interesante, ¿no? Porque sí, se están distinguiendo y no tendría, y si yo digo forzar, es muy, muy curioso porque cuando he tenido conversaciones sobre entorno laboral, lo que ella siempre me ha dicho es, el problema principal no es el hecho de que manejes tecnología o no la manejes, el problema es la comunicación intergeneracional. O sea, no, lo mejor sería grupos de trabajo intergeneracionales en el trabajo. Lo tiene clarísimo. ¿Por qué? Cuando está en el aula virtual, eso le parece imposible. Hay algo ahí, pero tiene que ver, me parece, con las actividades. Porque si la actividad, ¿saben qué pasa? Que ponen la actividad y entonces el señor, el que se asume como señor, da consejos. Porque es el que se asume como que todos los demás son jovencitos, les tengo que decir qué hacer. Y los otros se asumen como que ya empezó el señor a dar consejos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque efectivamente esa es la diferencia en nuestras formas de interacción, ¿no? Pero son naturales y brotan. Si la actividad la pongo para que eso no suceda, ahí estoy interviniendo positivamente para que la conexión se dé, porque si no, no se están conectando, solamente se niegan. O sea, no lo escucho, no lo pelo, no le hago caso y la conexión nunca se da. Yo no tengo la menor idea de cómo sí generarla, pero lo que sí creo es que lo que se está haciendo ahorita en muchas instrucciones es más bien como la anticonexión, ¿no? O sea, esos esquemitas, o sea, pues platíquenlos, ¿no? Entonces, pues ¿qué digo de eso? O si todos damos la misma reseña y ahora coméntense y todos tenemos la misma reseña, ¿qué digo? ¿No? Sí. Ya más rápido, yo creo que la tecnología siempre ha sido transformadora, ¿no? O sea, eso es inherente en el humano, la tecnología siempre nos está transformando. Yo creo que incluso la pregunta si es para transformación va con la transformación, ¿no? Pero yo también quiero insistir en este como nuevo diseño, a otro nivel de transformación del que mencionó Leo. O sea, cuando ponemos la variable económica y social y política, eso también nos distorsiona mucho, porque efectivamente tenemos un ecosistema educativo, nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza, efectivamente. Pero esas variables que también analizamos, que nos impactan y que por muy buenas intenciones y por un buen diseño educativo y con todo un nuevo diseño de aprendizaje, el factor social, económico y político, que es desigual por naturaleza y que nos arrastra en la tecnología, es otro factor. Y es otra dimensión que también estamos analizando, que lo vuelve todavía más complejo. Y de ahí la única, digamos, referencia, y ahí retomamos la parte epistemológica y social y económica. Por eso retomamos a Boaventura de Santos como una propuesta donde incluye esas variables. Porque si no se nos va a escapar siempre al final. Y lo podemos ver en nuestro mismo sistema. La desigualdad, la que no todo el mundo tiene el acceso, la pobreza y las contradicciones. O sea, el sistema es contradictorio. Y por eso incluso en la propuesta que hicimos con Leo, una parte fundamental que hicimos como tener esta parte más amplia de transformación, que se incluyó las cosmovisiones, la dialéctica, porque los sistemas están en contradicción, porque si no todo parece que es de buena voluntad o hay que hacerlo bien cuando la realidad nos está mostrando que hay una contradicción. Y creo que a este nivel es donde también nos hemos analizado la parte que ve como un sistema, hay un sistema, o sea, el para qué, o un poco como lo que dice Hilda, ¿no? ¿Y qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con todos estos elementos que son externos a un sistema, que pertenecen al mismo sistema educativo? Y que nos van, por muy buen diseño, algo siempre falla. Y creo que esta parte también es importante, de tener este otro nivel de transformación,
que retoca a otros sistemas, o sea, no solamente el ecosistema educativo, sino el ecosistema social, el político y el económico, sobre todo que aún tenemos un sistema económico que se nos impone, ¿no? Se nos impone en la tecnología, incluso. ¿Por qué esta tecnología? ¿Por qué ese continuo correr tras la tecnología? O sea, por algo se está haciendo, ¿no? Porque hay un interés comercial, porque hay un interés que nos está arrastrando y que creo que es importante también esta reflexión. Y esta otra variable nos vuelve aún más complejo. Un nuevo diseño puede estar bien fundamentado en todo lo que nos estamos diciendo, que hemos reflexionado y que tenemos experiencia, pero si no consideramos esta parte de estas variables, creo que tendríamos otra vez esa como utopía se chocaría con una realidad que está pasando en nuestros países, en Latinoamérica, o esta postura también política, ¿no? de un sistema que se nos impone en cuanto a los valores, que a veces no lo vemos, ¿no? Un sistema más científico que social, que es lo que en el fondo también está en esta discusión y en ese nivel de transformación. Y creo que de ahí nosotros retomamos las posturas de las epistemologías del sur, que tienen este planteamiento que considero que es muy importante también tomarlo en cuenta. Sí, también en este caso, déjenme pongo los lentes. Sí, estamos apoyándonos en el paradigma ecológico y tiene que ver mucho con la parte de teoría de sistemas, la complejidad. Yo lo que le digo a Leo, el término de termodinámica lo tengo que estudiar porque no me queda muy claro, pero es parte de lo que estamos incorporando al estudio. Voy a leer las preguntas, no para que les den respuesta porque estamos en tiempo, pero sí para que los de Aristencia nos escuchen y fueron escuchados. Dice, ¿quién de los actores del proceso educativo es el más indicado para gestionar un ecosistema de aprendizaje y por qué? ¿Cómo se pueden mediar los ecosistemas de aprendizaje? ¿Con qué instrumentos se evalúa un ecosistema de aprendizaje? Si la virtualidad ha existido desde siempre, ¿cuál es el motivo por el cual es priorizada hoy en día? Son preguntas que ya se han abordado en la discusión, algunas nos quedan pendientes. No sé si quisieran dar un cierre del tema para hacer entrega de sus reconocimientos. Hablar de los ecosistemas educativos no es nuevo, es una moda, digamos, ¿no? Pero ya tiene muchos años que se está hablando de esto. Entonces, bueno, a veces es interesante retomar y revisar cómo se origina y cómo ha ido evolucionando y cómo se va transformando y cómo la podemos instrumentar hoy día. Me parece importante estar abiertos a los cambios, me parece importante asumir retos y probar para ver cuál es la relación entre la teoría y la práctica y qué de esto puede ser realmente viable y nos permite transformar la educación. Entonces, pues básicamente es eso, estamos en un proceso ecológico, querámoslo o no, y pues bueno, hay que tomar aquello que podamos transformar y que podamos cambiar y que pueda servirnos para generar procesos educativos significativos. Sí, bueno, yo un poco en el cierre, considerando algunas de las preguntas que ahorita nos plantea Julieta, de quienes están a distancia, creo que ayudaría el que en la gestión y en la evaluación de los ecosistemas, cuando se habla de ecosistemas educativos, se tomaran en cuenta, pensamos nosotros, algunos de estos conceptos ambientales. Por ejemplo, yo podría pensar que un ecosistema podría ser bien evaluado si se sustenta, si las personas se adaptan, si hay una sobrevivencia, no del tipo que decíamos hace rato, no como parte de ir en el sistema navegando, sino cómo se va retroalimentando, ¿no? Y enriqueciendo, por ejemplo. Bueno, habría muchas maneras de plantearlo, pero creo que tendría más que ver con esos flujos de información y que transforman o generan algo. Y yo creo que la manera de aproximarse, la mejor manera de aproximarse como investigador, como evaluador, como formador, es eliminar el prejuicio, ¿no? O sea, creo que eso es como el elemento nodal. Yo no puedo decir que algo está mal, en riesgo, no funciona, si no empiezo a comprenderlo y tener el dato en la mano. Porque si no, de pronto puedo tener como muchas
percepciones de que a lo mejor algo es muy bueno, está funcionando bien porque simplemente subsiste, y en el fondo a lo mejor están las cosas que no me estoy informando del todo, como de qué tanto la gente realmente está aprendiendo, que finalmente la finalidad en el ser humano, ¿no?, de estar interactuando con los demás siempre es aprendizaje de algún tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo plantearía así, como que a lo mejor el gran concepto, que incluso no aparece aquí, ¿no?, pero que uno lo ve como que en todos los teóricos del aprendizaje que son ambientalistas, tipo Piaget, los gestalistas, ¿no?, los conectivistas, el aprendizaje es el centro, ¿no? Agradecemos mucho sus ideas, sus aportes. Nos orientan y nos dan ideas que no habíamos contemplado. Hacemos entrega de sus reconocimientos a la maestra Patricia Ávila. Y a la doctora María Elena Chan. Y agradecemos su presencia. Bueno. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED en Ciudad Universitaria, y a quienes lo hicieron vía streaming. Muchas gracias por seguirnos a distancia. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la CUAED y el SOAYED en Facebook y Twitter, y estar pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias y excelente noche.